Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Viví de tu profesión. Hoy estoy muy bien acompañada por una colega chilena. Ella es Natalie Grimau y decidió ponerle a este podcast Cruzar fronteras sin perderte, identidad, adaptación y confianza. Y ahora te vas a enterar por qué. Bienvenidos, bienvenidas a Viví de tu profesión, el podcast de Psicopymes. Soy Vero Leo, psicóloga, mentora y consultora de recursos humanos. Después de años de acompañar a colegas de recursos humanos en su salto a la independencia y en la transformación de su rol, profesionalizando de forma práctica la manera en que trabajan, decidí crear este podcast para mostrarte que sí se puede vivir de tu profesión, amando lo que haces y construyendo un camino propio. Voy a compartirte herramientas prácticas, testimonios de colegas que están en la misma que vos y reflexiones que te impulsen a crecer y desarrollarte. Porque no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, alineando de forma consciente tus decisiones profesionales con tus elecciones personales, para construir esa vida que soñás. ¿Todo listo? Quédate, que empezamos. Bienvenida, Natalia. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí, estoy muy contenta de contar esta experiencia y agradecida por todo lo vivido el año pasado después de conocerte. Gran encuentro. El año pasado pasaron muchas cosas que quiero que se enteren y le puedas contar a quienes nos están escuchando. Y antes de entrar al tema, presentate quién sos, qué haces. Bueno, Vero, te cuento, yo actualmente vivo en el norte de Santa Fe, Argentina. Hace 10 años que vine a vivir acá. Me trasplanté desde Europa, donde había vivido y trabajado en los países del sur de Europa por 10 años, pero originariamente soy de Chile, donde también me formé y trabajé. Así que creo que tuve la experiencia de cambiarme varias veces de país y ahora estoy acá y fue un honor conocerte y ver cómo desarrollabas la profesión acá en la Argentina, que fue un aporte y una visión muy importante. Quiero conocer un poquito esto de la interculturalidad y de trabajar en distintos países y en distintos continentes. ¿Con qué te fuiste encontrando y qué fuiste aprendiendo trabajando en Chile, trabajando en Europa y trabajando acá en Argentina? Bueno, con respecto a la profesión del área de gestión de personas, yo un poco me formé en psicología y siempre trabajé en el área de empresas y en el área también educacional porque es mi vocación. Lo que fui encontrando es que técnicamente se trabaja quizás con un enfoque un poquito distinto en cada país, pero siempre hay cuestiones técnicas que se trasladan de un país a otro o se complementan. Entonces creo que eso, en primer lugar, con respecto a la profesión y la manera de hacer, es algo muy importante a diferenciar. ¿Qué se hace en cada país? ¿Qué no se hace? ¿Qué técnicas se aplican y qué técnicas no? ¿Cuáles son permitidas y cuáles no? Creo que eso es muy, muy interesante que cada vez que uno se cambia de un lugar a otro hay que empezar una investigación desde cero. Ok. Vos tomaste una serie de mentorías el año pasado cuando yo te conocí. Contame un poquito, bajamos el tiempo atrás, ¿en qué situación estabas como para haber tomado la mentoría? Yo recuerdo, pero bueno, para quienes no sabían, llegaste como en un estado de bastante confusión, quizás, ¿no? Necesitabas reordenar algunas cosas, pero contame un poquito más de esa época. ¿Qué te lleva a tomar la mentoría? Cuando en primer lugar conocí los podcasts de Vero, luego su blog y te conocí un poco tu enfoque y lo que estabas haciendo de ayudar a otros colegas profesionales, yo estaba en una situación un poco de confusión y de sobrecarga de tareas, porque quizás no había generado un sistema para trabajar y tampoco tenía claridad cómo podía ordenarme para poder, reorganizar los clientes y los servicios que yo entregaba. Vos ya estabas trabajando de forma independiente y qué servicios brindabas. Principalmente servicios, de, evaluación de personas y de búsqueda y selección. Básicamente esos 2 servicios.
Sí, si hablamos en el ámbito de gestión de personas, que aparte paralelo de clases y a nivel universitario, pero esa es otra actividad educacional que yo hacía paralelo. ¿Y Entonces, qué era lo que más te estaba costando en esa época? en esa época era cómo generar un sistema de orden para poder dar prioridad personalizada a los clientes. Entonces, quizás el cliente solicitaba un servicio, y yo no tenía ninguna claridad de cuánto me iba a demorar, de cuánto tiempo me iba a llevar, eh, cómo planificar y organizar respuestas. Claro, muchas veces nos pasa que como no aprendemos en la facultad herramientas de productividad ni tampoco de cotización de servicios, nos pasa a veces que empezamos a trabajar sin sin una metodología y terminamos invirtiendo un montón de horas y cobrando muy poco. Entonces, cuando haces el cálculo final de todo el servicio de principio a fin que le asignaste a un cliente y todo el tiempo que te llevó y cuánto cotizaste, te das cuenta que quizás no presupuestaste bien ese trabajo por todo el compromiso y por todo el impacto que también vas a generar, además del tiempo, ¿no? Porque a veces solo tomamos la variable tiempo dentro del servicio que yo le voy a ofrecer a mi cliente, pero digamos, también está el impacto y todo tu enfoque profesional. Sí, sumado a eso, Vero, también me sirvió con respecto a las mentorías algo muy concreto que es cada cliente necesita una cosa distinta. ¿Cómo generar un sistema en que yo respondo a lo que cada cliente, que son distintos, porque piden distintas cosas o le pasan distintas cosas, cómo respondo a esa necesidad puntual? Por ejemplo, un ejemplo práctico, el cliente que es muy ansioso. ¿Cómo le bajo la ansiedad a ese cliente que quiere una respuesta día por medio? Versus el cliente que quiere muchísimos detalles y técnicos y que no le sirve cierta información. Entonces no la busco, busco lo que el cliente me está pidiendo. Ok. Y cuando tomaste las mentorías, ¿qué insight, qué te cambió de la forma de trabajar? Primero confirmé que los sistemas funcionan porque yo siempre me formé mucho en metodología, otra cosa es aplicarla. ¿Sí? En segundo lugar, con respecto a prejuicios, que me encanta ese tema, prejuicios que la sociedad me había dicho de los clientes y yo me di cuenta en todos estos años que no eran verdad, que eran prejuicios de la sociedad, no realidades de cada cliente. Eso fue crucial como crítico en el cambio de mentalidad de poder funcionar de otra manera. Por ejemplo, ¿con qué prejuicios viste desarmando del cliente y tuyo? Por ejemplo, cuando yo llegué acá, me dijeron que el cliente no quiere pagar. Por ejemplo, que el cliente no sabe qué servicio le estás vendiendo, por lo tanto, no quiere pagar ni está interesado en el servicio que le vendes. Eso era totalmente un prejuicio. Vos en ese entonces trabajabas gratis, a riesgo, tus honorarios eran bajos. ¿Cuál era tu contexto con esta preconcepción? Un ejemplo concreto, yo trabajaba a riesgo bastante tiempo. El cliente no sabía de que habían procesos a riesgo, por ejemplo, procesos de selección a riesgo. El cliente no le toma el valor ni sabe el trabajo que significa un proceso de selección. Al momento en que yo cambié esto y le expliqué al cliente cuál era el valor de hacer un trabajo previo a entregar un candidato como resultado, es decir, ejemplo, en el proceso de selección se entrega un candidato como resultado, guste o no candidato, se decida o no el candidato, este proceso previo yo empecé a darle un valor, cambiarle el nombre y explicarle al cliente cuál era el valor. Yo le entrego una primera etapa al cliente, ejemplo, en que le digo, yo te hago un estudio de mercado para darte una devolución de la situación, pero no te, el estudio de mercado es hecho por un profesional, con una estadística profesional y con las mejores maneras de buscarte una persona en la zona donde yo trabajo. Cuando el cliente entendió eso, empezó a pagarme.
Y un ejemplo concreto, el año 2025 trabajé 7 procesos de selección, no a riesgo, pero en el que no se incorporó a nadie por distintos motivos. Yo otro año hubiera trabajado 7 procesos gratis de Esta vez selección. los cobraste. Y esta vez los cobraste. Tu trabajo. Cobré un porcentaje Ujú. relativo al impacto del resultado, o sea, de esa etapa. Cobré 7, estoy contenta, digo, el número concreto y el resultado, ¿no? Que ahí interesa. Los 7 procesos gratis de selección que hubiera hecho otro año, el 2025, los cobré. Me encanta. De hecho, yo me acuerdo que vos saliste de esa mentoría individual, pusiste manos a a la obra de todo lo que estuvimos charlando y a los poquitos días me escribiste que habías logrado. No sé si lo querés contar vos, pero contar un poco qué cambios en respecto de cobros tuviste con clientes. Sí, por ejemplo, el que te expliqué, por ejemplo, también me habían dicho, también en la sociedad, ejemplo que había comentado antes, el cliente no quiere pagar. Tengo clientes que me pasó esta semana pasada, un cliente que no le entregué, me pidió un informe, entregué un informe, todavía no le entregué el informe, pero él ya me escribió un mensaje que decía, pasa a buscar tu plata porque ya está. O sea, me paga antes de que yo le entregue el trabajo final. Entonces, no es que el cliente no quiere pagar, es que el cliente no ve para qué le sirve tu servicio. Entonces, cuando le haces ver, el cliente te responde. Por eso, a los pocos días de tu mentoría ocurrió, ¿no? De que el cliente empezó a pagar, porque le pedías pagar. O sea que empezaste a romper un poco la creencia esa errada de que el cliente no paga, dejaste de trabajar a riesgo gratis y empezaste a contarle al cliente todo el valor y todo el trabajo que había detrás de tu servicio, y eso hizo que el cliente tome conciencia del valor y de tu trabajo profesional y por ende haya también una mayor disponibilidad de pago. Exacto, exacto. O sea que rompiste con dos creencias, la del cliente y la tuya. La de que el Es- cliente no paga, y yo digo que muchas veces el que no se anima o no puede cobrar es el profesional. No se trata de ese que el cliente no paga, sino que yo no me animo a cobrarlo. Porque muchas veces a los profesionales, cuando le preguntas cuáles son tus honorarios, cuánto vale tu tiempo, cuánto vale cada servicio que ofreces, lo primero que te responden es no sé. Entonces, desde este desconocimiento, le termino preguntando a otro colega que está más desvalorizado que yo, cuánto le cobro a mi cliente por mi servicio, y este colega desvalorizado me dice trabaja gratis, porque el mercado es así. Y yo creo que entonces también tengo que trabajar gratis. Y entramos como en una serie de trabajos no pagos. Y el gran problema es que si yo no cobro, pues de alguna manera el alquiler, las cuentas, los gastos se tienen que pagar igual. Entonces, muchas veces por el amor a la profesión y por la pasión que tenemos, se convierte en un hobby muy caro cuando no cobramos. Porque a veces parece que incomoda decirle a tu cliente, mis honorarios son tanto por este servicio donde te ofrezco esta solución. Estamos hablando en términos de empresas, donde las empresas lo más habitual es hablar de dinero. Si invierto, no invierto, gasto, eh, ¿no? Cuánto me sale, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces los profesionales tenemos muchos prejuicios y muchas ideas. Te quiero preguntar, ya que vos estuviste trabajando ahora en 3 países, en Chile, en Argentina, en Europa, este prejuicio de cobrar, esta dificultad de poner en valor el servicio, ¿lo notaste también en otros países por fuera de Argentina? Yo quizás tuve más experiencia fuera en consultoras consolidadas, en que siempre el que está en contacto con el cliente es el área de ventas. Entonces allí el especialista en ventas pone en valor, muestra, se relaciona con los técnicos, las personas técnicas del área de consultoría. Quizás en consultoras grandes en todas partes pasa eso y hay esa ventaja, desventaja, que el profesional no es el profesional independiente que tiene que hacerlo todo, es, la consultora que está especializada en vender un producto.
Yo recuerdo un mensaje que vos me compartiste que hasta habías llegado a cobrarle a un cliente que parecía incobrable. Sí, recuerdo ese caso, sí, de un cliente que parecía incobrable. Yo le propuse alternativas de pago y en 2 horas ya me estaba pagando. Qué genial, porque muchos profesionales la incomodidad de no ir a cobrar lo dan por perdido. Entonces, de alguna forma, le siguen diciendo al cliente, mi trabajo no vale, ni siquiera te lo voy a ir a cobrar, aunque haya trabajado 1500 horas y tenga valor. Entonces, a veces, ¿no? Por esa misma inseguridad, acá hablamos también en el título de la confianza. Contame un poquito cómo fue cambiando tu confianza desde antes de tomar la mentoría a hoy. ¿Qué es lo que cambió en vos? Bien, primero identificar que la inseguridad mía estaba generando problemas en mi gestión. Identificar eso. Después, luego de darse cuenta, el poder trabajar diariamente esto, ponerse a pensar y decir, a ver, ¿qué parte de mi inseguridad está influyendo en que yo no quiera cobrar, no le quiera decir esto al cliente, no me animo a decirle esto? eh, ¿Cómo influye eso? Entonces, bueno, quizás saltar un poco, enfrentar esa situación y poder animarse a cobrar, a darle una devolución, a pedirle a veces al cliente alguna respuesta o a darle alternativas, darle opciones, decir, o me das una respuesta o no vamos a considerar la fecha de inicio, porque a veces, por ejemplo, un ejemplo concreto, un cliente te dice, bueno, necesito esta respuesta en 15 días, sí, pero si tú no me das la información, yo no puedo trabajar. O sea, no son 15 días, es desde que me diste la información. Y a veces uno no se anima a decir, me diste la información tarde, entonces se retrasó. Pequeño detalle que hace la gran diferencia, porque si no parece que los 15 días de atraso son tuyos, cuando en verdad es el cliente que no te comparte la información, que quizás te dará información en el día 10 y vos crees que te corren 5 días, cuando en verdad el día 15 se cumple a partir del 10.º día que el cliente te da la información. Exacto. Me parece súper importante esto que pusimos en el título de no perderte. Me parece que una de las claves de no perderte es poner en valor toda tu experiencia, todo tu conocimiento y tu forma única de trabajar. Y eso va construyendo confianza y seguridad. Y cuando vos te sentís segura y confiada en tu trabajo, tu cliente también lo valora, porque la confianza se contagia. Me gustaría preguntarte desde tu experiencia, Nati, ¿qué vistes de particular en las formas de trabajar, quizás en el ámbito de la consultoría en recursos humanos, desde en Europa, en Argentina o en Chile? ¿Diferencias o puntos en común? Desde tu experiencia. Sí, quizás hay diferencias de tipo técnico, sobre todo en el área más que gestión, de evaluación de personas, porque hay cuestiones culturales que tienen que ver con las distintas ramas de la psicología, cómo se aplica, y ahí cuestiones técnicas y culturales. Un ejemplo más específico que me estaban diciendo ahora, yo sigo siempre en contacto con colegas de Chile, de Europa. En Chile, por ejemplo, hay una serie de pruebas para candidatos que no se están usando porque las personas o la sociedad las rechaza. Sí, un dato técnico, una casi anécdota. Em, y quizás similitudes que a mí me gusta mucho destacar es que siempre cuando está el profesional frente a un cliente, es quizás, esto de poner el valor del profesional, que a mí en las consultoras grandes sobre todo se ve, las áreas o los profesionales que tienen más años de experiencia van con el cliente y le explican en valor el impacto del trabajo del área. En eso me gusta mucho, es algo que destaco y que en Europa, sobre todo, hay una alta, diferencia entre el especialista de la gestión de personas con el cliente que no sabe nada y está esperando ayuda o está esperando un resultado. Ejemplo, a veces, de grandes empresas,
son no especialistas en el área, entonces el especialista de la consultora le explica cuál es el resultado técnico de un proceso o de un trabajo que se va a hacer. Entonces, eso destaco como de la similitud de la profesión. Ok, No sé si respondí a tu pregunta. está bien. Y si me tuvieras que contar de tu presente hoy, de tu consultora, de tus servicios profesionales y de tus proyecciones a futuro, ¿en qué andás? Contame un poquito eso. Quizás al día de hoy estoy poniendo en orden, porque el 2025, bueno, además de este proceso profesional, me pasaron muchas cosas. Mi papá se fue el año pasado, entonces fue un gran como cambio en la vida. Tuvimos que despedirlo, entonces son tiempos que uno va destinando a procesos paralelos que va haciendo. Y quizás al día de hoy lo que yo estoy haciendo es cristalizando lo nuevo que organicé el 2025 profesionalmente. Entonces, cristalizando quiere decir, no sé si se entiende la palabra, quiere decir ordenando, o sea, que sea algo estable en el tiempo, no una idea que surgió y después se deja. Entonces, ahora, por ejemplo, el 2026 hay que planificar, estamos en proceso de planificación, estamos en proceso de generar y ordenar un sistema nuevamente y que eso se mantenga en el tiempo. Me encanta porque, bueno, es la forma de crecer ordenadamente, haciendo que justamente poniendo foco en objetivos concretos, en planes, en procesos, es la forma también de no quemarte, es la forma de crecer ordenadamente y también de poder disfrutar ese crecimiento. Para no terminar estando quemado, yo lo que veo habitualmente en muchos profesionales es que hacen que adaptan su vida personal a su consultora y no al revés, o a su profesión. ¿No? En vez de que la profesión o el trabajo les dé la vida que ellos quieren, ¿sí? Adaptar el negocio a la vida, es al revés. Terminamos adaptando la vida al negocio por la dificultad de plantear objetivos, límites, armar procesos, planes. Entonces me parece súper clave esto, retomar esos planes que a veces uno tiene que pausar por cuestiones de contexto y no perder el foco para no dispersar la energía, que básicamente tiempo, energía y dinero son los pocos recursos escasos que tenemos y que si no los trabajamos bien focalizadamente, después se termina diluyendo. Si le quisiera dejar algún mensaje a estos profesionales de recursos humanos que te están escuchando, algunos serán de Argentina, otros serán de Chile, otros estarán quizás en el exterior. No sé si es el mismo mensaje para los tres o para cada uno un mensaje distinto y con esto vamos a cerrar el episodio. Bueno, a ver, el mensaje sería confía en ti y explico en concreto a qué se refiere. Sería cómo poder integrar algunos aspectos como por ejemplo lo que conoces, en lo que te formaste, en qué eres especialista, qué te diferencia de los otros profesionales colegas tuyos que pueden tener experiencias distintas a las tuyas. O sea, tus experiencias, cómo ponerle valor a tu propia experiencia que el de al lado quizás que está trabajando contigo o la competencia no tuvo y tú sí pudiste tener. Entonces, cómo integrar todo eso. Por eso confiar en ti, confiar en todo ese conjunto de cosas. Ese es el mensaje que yo dejaría. Me encanta confiar. Confiar en que uno no sepa muy bien cómo va a suceder, pero confiar que uno va a tener las herramientas que va a necesitar para cuando esa oportunidad aparezca. Gracias, Nati, por este testimonio. Gracias por ponerle voz a tu historia y seguramente vas a inspirar a otras personas. Vamos a dejar en los pies de este podcast algún dato de contacto por si la querés seguir a Nati en lo que está haciendo o conoces alguna empresa que necesite sus servicios para que la puedas contactar. ¿Algo más, Nati, antes de cerrar? Agradecerte, Vero, por todo este año compartido. Y bueno, nos vamos a seguir viendo, yo te voy a seguir siguiendo y todos tus consejos siempre son muy valiosos. Así que gracias por todo. Bueno, gracias, Nati. Y para vos que estás escuchando, si te gustó este episodio, compartilo, ponele 5 estrellas para que llegue a más personas. Nos vemos la próxima. Chao.
Gracias por escucharme. Si te sirvió, compartilo para que llegue a más colegas. Encontrame en psicopymes.com.ar y en Instagram como @psicopymes. Hasta el próximo episodio.